días, se le escucha bien. Perfecto. Bueno, el día de Sí, hoy buenos ahorita días, les doctor. comparto pantalla. Me confirman si ven la pantalla también, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor, podemos. Sí, se puede ver. Perfecto. Bueno, como les había mencionado, dentro de... Dígame. Doctor, sí se Sí, puede ver, doctor, disculpe. Se puede ya, ver. ya. Gracias. Am, Como les había mencionado, la anterior clase era una parte de las infecciones. Les había hablado de las infecciones de la boca. Y ahora yo les voy a hablar acerca de las infecciones tanto de la faringe como del cuello. Eh, entonces, una de las infecciones de la faringe y el cuello es el absceso retrofaríngeo. Ahorita vamos a ver. Por definición, el absceso retrofaríngeo es un adenoflemón que de los ganglios prevertebrales de la región cervical. Por eso era que les decía por eso les decía que el tema de de la anatomía del cuello era bastante importante porque justamente en este periodo que es la parte de las infecciones, ah, básicamente nos ayuda mucho con el tema de la identificación y para el posible tratamiento que se pueda hacer. El absceso retrofaríngeo es una infección profunda del cuello, como les había mencionado, potencialmente seria y es muy poco frecuente. No es muy común verlo. Habré visto yo uno, dos máximo en todo el tiempo, en 10 años que ya soy médico. Sin embargo, tiene una importancia por las complicaciones que pueden producir, entre las cuales se encuentran la mediastinitis, el compromiso de la vía aérea y la invasión de las estructuras. De la epidemiología, el 50% de los casos está entre los 6 y los 12 meses, entonces es más frecuente en niños que en adultos. El origen es habitualmente una infección faríngea, heridas en el velo del paladar, cuerpos extraños o haberse realizado una adenoidectomía previa. También las infecciones de oídos, nariz y garganta son los que pueden producir el absceso retrofaríngeo por extensión directa o por ganglios linfáticos, incluso un traumatismo directo o cuerpos extraños, y también se puede presentar una osteomielitis por la relación que tiene con la columna cervical. Como resultado o dentro de su fisiopatología, como el resultado del drenaje linfático del cuello, los agentes infecciosos pueden llegar al espacio retrofaríngeo. Era por eso que les decía del drenaje linfático, del drenaje venoso y arterial, la importancia de ellos. Entonces, por una infección contigua de la nasofaringe, de los senos paranasales, de los molares, tanto de los molares de cualquier parte de la arcada dentaria y de los oídos, infecciones recurrentes de los oídos. Es por eso que es importante el tratamiento de estas infecciones de manera oportuna, porque si no, bueno, nos vemos obligados o nos vemos con la posibilidad de este tipo de infecciones. Y lo que resulta en una diseminación por vía linfática desde estos sitios hasta el espacio retrofaríngeo. Los ganglios se inflaman, supuran y se desarrolla el absceso. El absceso retrofaríngeo puede afectar el espacio entre la pared faríngea y la fascia visceral, entre el espacio entre la fascia visceral y la alar, o el espacio entre la fascia alar y la prevertebral. Aquí tenemos algunas imágenes un poquito distorsionadas. Les pido disculpas por el tema de la calidad de las imágenes. Es las que pillé. Esperen un segundito, estoy aceptándolos. Entonces, se puede ver acá, especialmente donde están las flechitas, el aumento del volumen, la disminución de la entrada del aire y la aparición de aire perifaríngeo. La clínica, como en toda infección, fiebre, aumento de volumen en el cuello, porque es una infección del cuello, no es de la garganta, no es de la cara.
Dolor local en el cuello, irritabilidad, como es más frecuente en niños, los niños habitualmente cuando sienten dolor o incomodidad se presentan irritables. Hay tos porque hay una irritación de la orofaringe, hiporexia, cefalea, tortícolis, odinofagia, rechazo al alimento. Los niños cuando tienen dolor a nivel de la garganta tienen rechazo a la alimentación. Disnea, cuando ya hay una afectación del estado general. Estridor y cialorrea. A la exploración física, el cuello puede presentarse rígido, hiperextendido, con dolor a nivel local, con sudoración aumentada, disfonía, taquipnea y estridor laríngeo. El diagnóstico. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Se puede hacer por una laringoscopía indirecta y palpación gentil, que se puede observar una tumoración en la pared faríngea posterior, generalmente a un lado de la línea media, y comúnmente se acompaña con linfoadenopatías cervicales. Básicamente toda la rama cervical que yo ya les había mencionado en anatomía se inflama. Se puede hacer una radiografía lateral, como ya les había mostrado en las imágenes anteriores. Debe ser tomado con el cuello en hiperextensión durante una inspiración. ¿Para qué? Para que pueda captar el aire que entra por la nasofaringe y por la orofaringe. Además, se tiene que evaluar el aumento de los tejidos blandos prevertebrales, aire o niveles hidroaéreos en los tejidos, como cualquier absceso puede producir niveles líquidos o hidroaéreos, o la presencia de cuerpos extraños, como es una de las principales causas de este tipo de absceso. La tomografía axial computarizada también es una buena opción, nos permite identificar, aquí, perdón por las imágenes, muy baja calidad, pillé. Se puede observar acá ya la formación, la colección líquida dentro de la fascia cervical. Se puede pedir también una placa de tórax para evaluar la extensión. Como les había mencionado, una de las complicaciones puede ser la mediastinitis y bueno, se puede identificar con una placa simple de tórax. Una ecografía, sí y no, porque la ecografía sí nos permite tal vez identificar alguna colección líquida que se encuentre superficial, pero no cuando está reducida, está chica y está en planos muy profundos. El hemocultivo, sí, porque puede producir una sepsis. ¿Cuál puede ser el diagnóstico diferencial de este? Pregunta de examen es por si acaso. Osteomielitis cervical, la enfermedad de Pott, la meningitis y la tendinitis de los músculos del cuello. Puede ser un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tratamiento? Como en todo, tiene medidas generales y medidas quirúrgicas. Las medidas generales hay que tener un control de la vía aérea. Si el paciente requiriera una intubación porque hay una obstrucción ya de la vía aérea superior, se debe realizar la intubación orotraqueal, y si fuera algún caso de emergencia con una obstrucción total de la faringe, se debería hacer una traqueostomía. Sueroterapia, analgesia. Antibióticos de amplio espectro, que ahorita ya les voy a explicar, los cuales son a dosis altas por 2 semanas. Y quirúrgico, si es que pese a todas estas medidas generales, la paciente o el paciente no mejora, se debe pensar en un tratamiento quirúrgico. Y el drenaje se tiene que hacer por un abordaje transoral o laterocervical, dependiendo dónde está más declive la colección purulenta. El tratamiento, amoxicilina, como es para niños, por dosis kilo peso, puede utilizarse amoxicilina simple, 80 miligramos por kilogramo por día, dividido en 2 dosis. Amoxicilina ácido clavulánico, o con ácido clavulánico, perdón, la amoxicilina más el ácido clavulánico, a 30 a 50 miligramos por día. La cefuroxima, 50 a 150 miligramos por día, intramuscular o endovenoso, o 15 a 20 miligramos por kilogramo día por vía oral, en caso de que el paciente no tuviera una inflamación todavía con afectación de la vía oral y que se pudiera manejar de manera ambulatoria por vía oral. Ceftriaxona de 75 a 150 miligramos por kilogramo por día, 2 veces por día, y amicacina 15 miligramos
por kilogramo por día. Doxiciclina 5 miligramos por kilogramo día o la clindamicina de 10 a 20 miligramos por día. ¿Cuáles son las complicaciones? Como ya le había mencionado, la mediastinitis, sepsis, hipoxia generalizada, neumonía o empiema por aspiración, tromboflebitis de la vena yugular interna, otitis media bilateral perforada y absceso retroauricular. Se puede formar detrás de la oreja un absceso. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de curación, mejoría y alta hospitalaria del paciente? Cuando haya una ausencia de la celulitis local o las colecciones o enfisema subcutáneo en el sitio afectado hayan desaparecido, evacuación completa de la cavidad del absceso, un gasto nulo de material purulento, o sea que no haya un débito, no salga pus ya por los drenajes cervicales colocados, una remisión del proceso infeccioso, tanto por clínica como por laboratorio, en el que haya una ausencia del material purulento, como ya les había mencionado, tanto en la cavidad oral o como en los drenajes cervicales, o en las heridas quirúrgicas, y la normalización de la cuenta leucocitaria. O sea, los glóbulos blancos tienen que estar bajando y no tiene que haber ninguna alteración metabólica, que eso se vería en una gasometría arterial, que haya una estabilidad hemodinámica completa. Las ausencias de las colecciones, también por imágenes, placas simples de cuello o tomografía. Básicamente que se hayan absorbido todas las colecciones imagenológicamente. Entonces, ¿cómo se vería criterios de curación, mejoría o alta hospitalaria? Primero, por clínica, que haya mejorado clínicamente el paciente en todos los aspectos, tanto clínico, laboratorial o imagenológico. Esa sería la opción para que se dé de alta. Entonces, vamos a continuar. Todavía no hemos concluido, ese es un tema. Vamos a hacer el otro tema, que son los flemones periamigdalinos. Ahorita les comparto la imagen. Hasta el momento, ¿alguna pregunta de esto? Antes que pasemos al otro tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguna? ¿Están ahí? Doctor, Sí, ¿está bien? doutor. É porque foi bem explicadinho. Estamos aquí, doctor. Ya. Doctor, Sí, doctor, estamos acá. disculpe, Dígame. doctor, disculpe una pregunta. En el caso de una mujer embarazada, ¿se seguiría el mismo tratamiento? O sea, ya que esa enfermedad sea igual en niños, se puede dar en adultos. Es casi poco probable porque es muy poco probable. En adultos nunca he visto, la verdad, les voy a decir. Lo que más he visto en adultos es lo que vamos a ver a continuación, que son los flemones. En niños es lo más frecuente, pero si fuera el caso de una mujer embarazada, por algún caso tuviera algún problema así, por eso le daba la terapéutica de que se puede utilizar amoxicilina. La amoxicilina es compatible con el embarazo, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Se puede iniciar con terapia de amoxicilina. Además, en cuestión del embarazo, uno mide riesgo-beneficio, ¿no? No todos los antibióticos, hay algunos que no están realmente permitidos, como ser los aminoglucósidos. Eso sí, no están permitidos por nada del mundo, por la autotoxicidad que puede producir en el feto. Pero hay los otros antibióticos, lo que son las penicilinas, las cefalosporinas, inclusive eh, cualquier otro puede producir, exceptuando la cipro, ¿no? Pero tenemos una buena gama de antibióticos que pueden ayudarnos en caso de que sucediera en una mujer embarazada. Pero, como les digo, es casi imposible, es muy poco probable. ¿Por qué? Porque esto se da por infecciones recurrentes y habitualmente muy pocas personas pueden aguantar un dolor de oído, a diferencia de los niños que a veces pasan inadvertidas, ¿no? ¿Algo más? ¿O pasamos al otro tema? Passamos outro tema, doutor. Ya, bueno, vamos a pasar al otro tema. El otro tema es flemón periamigdalino. Estos sí son frecuentes también, tanto en niños como en adultos. Obviamente en niños es mucho más frecuente porque los niños
tienden a tener mayor cantidad de faringoamigdalitis que con respecto a los adultos. Ahorita vamos a ver. Bueno, la anatomía, ya saben, la boca, ya les he dado la anatomía, esto es solamente como un recordatorio, tanto de un corte frontal como un corte sagital. Entonces, podemos ver que existen demasiadas estructuras que pueden ser afectadas. La que nos va a llamar la atención ahora es a los flemones periamigdalinos, que vamos a explicar. Ustedes pueden ver acá el el absceso periamigdalino, y acá está la úvula, la campanilla, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, está aumentado de tamaño. Esta es imagen de un niño. Bueno, esto es la localización para la punción de los abscesos periamigdalinos. Ustedes pueden ver el velo del paladar, ustedes ven la zona indurada. Hay algunos abscesos periamigdalinos que pueden ser aquí muy bajos, pero también hay los que pueden ser supramigdalinos, que ahorita ya lo vamos a ver. Hay el supramigdalino, el retroamigdalino. Entonces, el punto de incisión ideal es entre el espacio que puede haber entre estos dos. Se hace la incisión ahí y drena tanto el supramigdalino como el inframigdalino, pero que ya lo vamos a identificar. Entonces, este es un corte que ya les había mostrado en la clase de anatomía para ver las relaciones. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de abscesos odontogénicos, les hablé de los tipos de drenaje que había a nivel de la cara, tanto en la parte superior como en la parte inferior? El drenaje que hay hacia arriba, que es a los senos maxilares, y hacia abajo a la región cervical. Entonces vamos a ir por lo que es el flemón periamigdalino. El flemón periamigdalino no es nada más que, por definición, una patología indurativa o supurativa que se instala en el espacio periamigdalino. Aparece de 7 a 10 días del inicio de la amigdalitis y puede aparecer en cualquier etapa de la vida, como les había mencionado. Y es más frecuente que suceda este tipo de patología entre la segunda y la tercera década de la vida. Entonces, como preguntó el compañero anteriormente, una de... Perdón, un segundito. Uno de sus compañeros no puede entrar. Ah, ah. Bueno, entonces es una patología indurativa o supurativa que se instala en el espacio periamigdalino. Como les había mencionado, está entre la segunda y la tercera década de la vida. Entonces, como preguntó el compañero, puede ser la probabilidad de una mujer embarazada en este caso. La etiología habitualmente es bacteriana, viral, ¿no? Puede ser bacteriana. Dentro de las bacterias más frecuentes está el estreptococo beta hemolítico del grupo A, estreptococo viridans, que es flora habitual de la boca, Haemophilus influenza, neumococo y el estafilococo aureus. La clasificación, pregunta de examen, lo que les había mencionado, el flemón periamigdalino antero superior, que es el más común, y el flemón periamigdalino posterior, o retroamigdalino. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Básicamente los mismos síntomas de que cuando uno está enfermo de las amígdalas: odinofagia intensa, otalgia, lateralización de la cabeza, trismus, cialorrea, fiebre, escalofríos, cefalea y una voz gangosa se considera. El diagnóstico es netamente clínico. Se tiene que hacer un examen de las fauces, de la orofaringe, un laboratorio con leucocitosis. Como pueden observar, una leucocitosis bastante marcada, 25.000. Además, en el examen clínico de las fauces se ve un aumento de volumen a nivel del velo del paladar, a nivel de las amígdalas, lo que hace sospechar de que pudiera ser un absceso. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se puede hacer una punción por aspiración. Si ustedes ven aumentado, puede ser una punción de aspiración y una aspiración de la pus que se encuentra ahí para un cultivo más antibiograma.
Actualmente ya no se debería hacer una terapéutica empírica. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia antibiótica. Entonces, el tema es que deberíamos hacer a todo lo que es un proceso infeccioso y que contenga pus, deberíamos hacerle un cultivo más antibiótico. Entonces, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Faringias, puede haber un flemón del piso de la boca, cervicales por progresión de la supuración, y laringeas si se extiende el edema. Y si no se solucionara ninguno de estos, como les había mencionado, tanto en las infecciones de boca, ahora en las infecciones de amígdala, por una amigdalitis que se ha complicado con un absceso, una persona puede morir. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera el tema de las amigdalitis, ¿no? Una amigdalitis puede matar, básicamente. Entonces, puede producir sepsis y, por consiguiente, la muerte dentro de las complicaciones. Dentro del diagnóstico, hay que identificar periamigdalitis, el absceso parafaringeo que lo vamos a ver más allá. Los tumores también producen parecido al flemón, parecen un flemón, pero en realidad son tumores que puede ser un linfoma Hodgkin, not Hodgkin, y el adenoma pleomorfo. Entonces, también dentro de otra entidad está el flemón laterofaringeo, que es por definición, es una patología supurativa del espacio homónimo. Les había mencionado en la anatomía todos estos espacios, si se acuerdan, y si no se acuerdan van a tener que volver a leer anatomía. Entonces, es homónima al espacio, que es el espacio parafaringeo. Entonces, dentro de laterofaringeo, perdón, me estoy chipando yo. Entonces, dentro de la noción anatómica está dividido por los tres músculos, el estiloioideo, el estilofaringeo y el estilogloso. Entonces, el espacio laterofaringeo está dado por los tres músculos, el estiloioideo, perdón, el estilofaringeo y estilogloso. Hay dos compartimentos, uno anterior o preestiloideo. ¿Le puedes abrir? Entonces, hay dos compartimientos, un anterior o preestiloideo y un posterior o retroestiloideo. El anterior o preestiloideo contiene solo tejido muscular laxo y carece de ganglios y se extiende de la base del cráneo hasta el ángulo maxilar inferior. Uno posterior o retroestiloideo que contiene un paquete vasculonervioso en el cuello y pares craneales simpático cervical y yugulocarotídeos. Y se extiende desde la base del cráneo hasta el hueco supraclavicular. El flemón preestiloideo proviene como una complicación de una amigdalitis aguda críptica supurada o un flemón periamigdalino que se vuelcan su contenido séptico en dicho espacio. En dicho lugar se observa una intensa tumefacción con desplazamiento de la línea media de la pared faríngea lateral y en el cuello se aprecia un dolor al tacto y depresión en el subángulo mandibular. La sintomatología, como en todo lo que es con cuello, intensa odinofagia, disfagia, voz gangosa que acompañan al mal estado general. La diferencia está aquí que el estado general está malo, es un mal estado general. Laboratorio, un hemograma con desvío a la izquierda y una eritrosedimentación acelerada. Adicional a esto, un PCR, una proteína C reactiva bien marcada, bastante elevada en cuantitativo, y la evolución puede ir por el piso de la boca, al espacio suprayoideo del cuello y a la base del cuello. Y esto puede ser complicado. El diagnóstico, tratamiento antibiótico, como les mencioné anteriormente, el mismo esquema, básicamente son los mismos microorganismos y la terapéutica puede ser igual, antiinflamatorios y analgésicos. Y quirúrgicos, solo cuando se ha llegado a la conformación de abscesos, o sea, si ha coleccionado a un absceso, una colección purulenta, ahí recién se debe hacer un tratamiento quirúrgico, no antes.
Y se efectúan por incisión por vía externa, horizontal y paralelo al maxilar, que ahorita les voy a mostrar por dónde se hace, solamente para conocimiento, porque ustedes no se tienen que meter a eso. Y maxilar inferior, y se busca un plano de clivaje para la salida de la secreción, dejando in situ un drenaje laminar. Y el frenón retroestiloideo. ¿Se acuerdan que les presenté todo esto? Les presenté todo esto en la anatomía del cuello. Sonaba denso, sonaba pesado, pero ya les dije, por algo era importante esa anatomía. Esa anatomía era para que puedan comprender todo esto. Entonces, el proceso es infrecuente en la actualidad y es causado por aceleraciones ganglionares de la cadena carotidia alta, que es un colector de todos los procesos de la base del cráneo, cabum y rinofaringe, de supuraciones parotidias que vuelcan sus contenidos y de abscesos de la mastoides que llegan a un espacio por vía del esternocleidomastoideo y del digástrico. La sintomatología, esto ya es infrecuente, por eso solamente para conocimiento. Eminentemente cervical alta, básicamente acá, como les había mencionado, por donde está el esternocleidomastoideo y por donde está la apófisis mastoide del temporal. El dolor es vivo en la parte alta del cuello, como les había mencionado, subauricular por debajo de la oreja, tortícolis hacia el lado afectado, empastamiento y embombamiento de la zona anterior al esternocleidomastoideo. Las fauces, al examen normal, al examen visual de las fauces está normal o con una tumefacción del pilar posterior, que tenemos un pilar anterior y un pilar posterior. En el pilar posterior se puede ver una tumefacción. ¿Cuáles son las complicaciones? Por complementar elementos nobles del cuello, puede dar sintomatología paralítica del noveno, décimo, onceavo y doceavo par craneal. Puede producir síndrome de Claude-Bernard-Horner. Han llevado neurología, supongo que ya saben cuál es Claude-Bernard-Horner. Tromboflebitis del seno cavernoso, bastante una entidad completamente complicada y prácticamente mortal. El tratamiento es médico con antibioticoterapia para cubrir gram positivos y gram negativos, acorde al esquema, un esquema antibiótico que ya les presenté. Quirúrgico se plantea ante la no remisión, como en el otro caso, que no remita el cuadro, a pesar del tratamiento correcto, que haya un gran empastamiento externo, que haya un aumento de volumen grande que pueda producir un compromiso de los elementos del paquete profundo del cuello. Y la técnica es por vía externa a nivel del borde anterior del esternocleidomastoideo, que es básicamente acá, por debajo del maxilar inferior, que ahorita ya lo vamos a ver, y se busca un plano de clivaje y se deja el drenaje. En todos, si ustedes ven ahí, aquí está el flemón retrofaringio. Si se dan cuenta, son un montón de flemones en el cuello. Es una celulitis supurativa de los ganglios retrofaringios generando una acumulación de pus en la región posterior de la faringe, que abomba la pared posterior. Esto es flemón, no es el absceso retrofaringio. Es muy diferente, van a notar. Afecta generalmente a niños menores de 5 años, en adultos, como les había mencionado, es poco frecuente y ocurre durante o inmediatamente después de una infección faringe. Los síntomas de una faringitis, odinofagia severa, fiebre alta, disfagia y disnea. El diagnóstico, hay que hacer un examen de la faringe, hisopado de las fauces para hacer un cultivo y antibiograma. Eso es muy importante, como les mencionaba, cuando uno sospecha de que está yendo a complicarse el tema de una amigdalitis, lo más importante es realizar un cultivo con un hisopado de las fauces. Hemograma, rayos X de cuello y TAC de cuello, que ya les expliqué en el otro. Las complicaciones, como ya les había mencionado, aspiración, obstrucción de las vías aéreas, osteomielitis y la mediastinitis. El tratamiento, lo que les había mencionado, penicilina G-sódica, magentamicina o ampiamoxi, antipiréticos, corticoides para como antiinflamatorio y un drenaje quirúrgico. El pronóstico, una recuperación completa con el tratamiento oportuno y sin que se haya obstruido la vía. Tratamiento del flemón periamigdalino, ¿qué hacemos? ¿Lo internamos? ¿Lo mandamos a casa? ¿Qué creen que se tiene que hacer? O tendrá que ver mucho si hay una afectación o no. Eso se los dejo abierto, ahorita vamos a discutir ese tema. ¿Cuáles son las indicaciones para hospitalizar a un paciente? Todos los casos que requieran tratamiento antibiótico parenteral hay que valorar y que probablemente vayan a requerir un drenaje quirúrgico. Entonces, esa es una indicación absoluta de hospitalización e infección cervical y también bucal.
Todo paciente que vaya a recibir tratamiento antibiótico parenteral, que requiera tratamiento antibiótico parenteral, se tiene que hacer de manera hospitalaria. No cometan el error de algunos colegas que algunos siguen, les ponen tapón y vaya a hacer tratamiento en domicilio. No. ¿Por qué? Porque no podemos ver por horas qué es lo que está sucediendo. Y como les había mencionado, estas infecciones en horas puede ocasionar complicaciones serias. Como les había mencionado, dos opciones. Si el paciente puede tragar pastillas, antibiótico-terapia oral, y si no, es tratamiento endovenoso que tiene que ser en hospital. Dentro de la antibiótico-terapia, ya se los dejo esto para que lo lean, que son los esquemas más o menos. Segunda opción, que es el drenaje quirúrgico. El drenaje quirúrgico, primero hay que diagnosticar el flemón, contacto y punción de aguja, anestesia local, con la técnica con incisión con bisturí en la zona de mayor procedencia, para luego drenar el material purulento. Hay una representación media dramática de cómo deberían hacer, pero es solo drama para que se relajen un poquito. Entonces, para el flemón periamigdalino entero superior, si ustedes pueden ver, esa sería la forma de hacer la incisión para que podamos hacer un buen drenaje. Como les había mencionado, entre el superior y el retro se puede hacer tanto la incisión amplia como también una incisión medial para que se pueda hacer el drenaje, dependiendo. Si es más superior su flemón, se debe hacer a mayor declive. Si es retro, hay que hacerlo a más declive, ¿no? Para que pueda drenar la colección. La mirelectomía estará indicada. Bueno, dependiendo, ¿no? No todo es cortar en cirugía. Muchas veces tiene sus indicaciones. Entonces, la amidalectomía, si ya trajo un problema, entonces la amidalectomía está indicada. Pero no en el momento de la infección, sino cuando haya pasado totalmente el proceso infeccioso de los flemones. Aquí en la literatura manifiesta que de 30 a 40 días posterior al flemón, que haya sanado totalmente, se debería realizar la amidalectomía. Antes de eso, no. Y como les había mencionado, el drenaje del flemón laterofaringio, y que básicamente les he mencionado unas 2 o 3 entidades en las que se tiene que hacer drenaje externo, horizontal y paralelo al maxilar. Inferior se busca el plano de clivaje para la salida de la secreción, dejando in situ un drenaje, que ya les había mencionado. Y aquí está. Aquí está la representación gráfica, básicamente de todos. Por números acá lo tenemos. El rojo es el flemón periamigdalino, que es intraoral. El adenoflemón retrofaringio es el azul, que es este, que es el absceso retrofaringio o el flemón retrofaringio, dependiendo de la instancia clínica en la que se encuentre. El verde es el flemón preestiloideo y el 4 es el retroestiloideo, muy infrecuente ya en nuestros tiempos. Y aquí hay una representación de las incisiones de drenaje para flemones laterofaringios. Para el preestiloideo, que les había mencionado, se debe hacer por debajo del ángulo del maxilar inferior hacia anterior. Y para el retroestiloideo, en el borde anterior, por debajo del pabellón auricular y sobre el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, para todo hay indicación. Para lo de adentro, para lo que son en la imagen A, en la figura 17 que tenemos en la pantalla, lo que está en rojo y lo que está en azul es intraoral, son drenajes intraorales. Y lo que tenemos en verde y en amarillo, los drenajes son externos, el preestiloideo y el retroestiloideo. Entonces, es importante que conozcamos, porque a veces, como les he mencionado, muchas veces nos toca estar muy lejos. Podemos identificar, podemos diagnosticar el tema de la infección y podemos hacer algo para que pueda sobrevivir ese paciente. Muchas gracias, chicos pericos. Esos serían los temas. Básicamente los temas son larguitos ya de infecciones orales, ¿no? ¿Alguna pregunta? El tema en sí es la diapositiva de las infecciones maxilares, todos estos temas que le acabo de mencionar. Eso es un solo tema en realidad de avance, solamente que es muy largo para darlo en un solo día.
¿Alguna Doctor, pregunta? Dígame. essa mectomia, ela só faz em casos extremos, não? Porque antes era mais sequente. Pero eu li um artigo que quase não hace mais porque hace parte da imunidade do paciente, não? Exactamente, exactamente. Solamente, como les he mencionado, en casos muy recurrentes, pacientes con infecciones recurrentes y ya con una infección severa cervical, como es alguno de esos flemones, ya es una indicación, pero no es una indicación de emergencia, no es que ay, hay que sacársela la amígdala volando, ¿no? Hay que esperar que sane y recién pensar en una amigdalectomía, porque en realidad, así como menciona usted, sirve para nuestra inmunidad natural. También una vez que ya trae muchas infecciones recurrentes y no pueden ser manejadas, también nos trae problemas, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a arriesgar a que el paciente se vuelva a complicar ya tal vez ya no con un absceso periamigdalino y tal vez un retrofaringeo, un preestiloideo, que son más graves y eso sí pueden matar, ¿no? Entonces, ¿para qué arriesgarnos? Mejor lo solucionamos, ¿no? Yeah, graças, doutor. Doutor, e aquelas perguntas que você ha hecho aí, puso aí, que procedimento haríamos, não? Primeiro, Sí, sí. tem que observar o grau da infecção. Caso se pueda resolver com antibioterapia, não é necessário uma hospitalização, não é? Como assim explicasse? En realidad, para el tema, cuando internamos, por eso se lo puse en la siguiente diapositiva, cuando el paciente consideramos, lo que pasa que una cosa es decir, todos se internan, nadie se interna, ¿no? No es tan así. Hay que ver el estado general del paciente y ver el grado de infección. Obviamente no es lo mismo que tenga un flemoncito en formación muy chiquitito en supraamigdalino, ¿no? Y que pueda todavía el paciente tragar, que el paciente pueda hablar, que el paciente pueda respirar adecuadamente. Entonces puede tal vez recibir antibióticos vía oral. Si el paciente puede recibir antibióticos vía oral y consideramos de que puede recibir antibiótico-terapia vía oral y que el paciente clínicamente él se encuentra muy bien, se puede tratar con manejo ambulatorio, con obviamente indicación de las señales de alarma también, porque así como puede ir muy bien, puede ir también mal, ¿no? Entonces, siempre hay que explicarle las señales de alarma a los pacientes para que si encontrara una de ellas, acuda de inmediato a urgencias. Pero si consideramos que el tratamiento tiene que ser netamente endovenoso, no cometamos el error, eso era lo que les mencionaba, porque hay muchos colegas actualmente que consideran de que sí requiere tratamiento endovenoso para antibiótico-terapia, pero les ponen un tapón de parina y le dice, búsquese quién se lo ponga. Mentira, muchas veces al segundo día se sienten tal vez mejor el paciente y dejan de hacerse administrar o les falta el dinero o no pueden, al final no tienen tiempo, la vida actual es demasiado ajetreada. Entonces, si consideramos nosotros de que el paciente, el estado general no es bueno, tal vez hay un compromiso menor, pero tiene un compromiso, en fin, de la vía aérea superior, también hay que internarlo si requiere tratamiento endovenoso. Entonces, tiene mucho que ver el criterio médico, eso, por eso se lo dejé así como una pregunta abierta. ¿Qué hacemos? ¿Lo internamos? ¿Lo mandamos a casa? Eso ya depende mucho del criterio médico. Por eso yo les comparto esa parte de un poquito del criterio. Si ustedes ven que el paciente está, le dice que ha estado con fiebre, que ha estado aquí, allá, y se lo ve, porque ustedes lo ven al paciente, lo ven que está en mal estado general, entonces es una indicación de tenerlo en casa, en domicilio, perdón, no en casa. Paciente que va y viene también por la misma cosa, es una indicación para hospitalizar. Eso para cualquier patología. Un paciente que ha ido y ha vuelto a la emergencia o al consultorio varias veces, es un criterio para internarlo. Doutor, mais uma pergunta. Caso nós outros esteja em internato em nossa província, que seja Lieja, em campo, que possamos limitar e drenagem
Temos um limite para drenar o coelho de paciente, a amidalita, alguma coisa assim? No. Ou é bem melhor nós outros encaminhar a um hospital? Bueno, todo depende de los niveles de atención, ¿ya? Si usted va a estar en un primer nivel o básicamente en el campo solita y no tiene más nada, porque el drenaje también conlleva a la probabilidad de complicación, ¿no? O sea, usted puede cortar, drenar un poquito, ¿y qué pasa si eso sigue drenando y sigue y no tiene ya usted los recursos para poder solucionar eso? Le puede complicar. Entonces, si usted está en un primer nivel de atención, considera que requiere atención hospitalizada, puede iniciarle la antibiótico-terapia según los esquemas establecidos que ya les mostré y referir de tercer nivel para que puedan solucionarse. Para eso es el motivo de la clase, que aprendan a reconocer básicamente la patología y en caso de suma emergencia poder hacer algo, pero el hacer algo ya es iniciar una antibiótico-terapia, ¿no? El hacer algo ya es iniciar un buen esquema antibiótico. Ustedes han visto, para hacer del drenaje, antes de hacer un drenaje, por lo menos hay que tenerlo con 48 horas de antibióticos. Si no mejora con los 48 horas de antibióticos, recién se piensa en el drenaje quirúrgico, no antes. Gracias, doutor. Listo. ¿Alguna pregunta más? Si no hay preguntas, nos vamos. Estoy molido. Ok, doctor. Ok, Estaba doctor, bien la muchas clase. gracias. Perfecto. Gracias. En el transcurso no les prometo de este día, pero yo creo que mañana a más tardar les paso las diapositivas ya. Doctor, se va a Ok. mantener. Ya, ya, listo. Entonces quedamos para la próxima semana las clases. Yo creo que ya vamos a definir que voy a tomar en cuenta, porque solamente 50 se conectan. Algo va a tener que valer su asistencia, porque imagínense si en clase iban casi todos. Acá que pueden hacerlo desde su casa, tranquilos, en la comodidad de su cama, básicamente, no vienen, no se conectan. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta la asistencia, ¿no? E é melhor, doutor, em virtual, porque nós outros entendemos melhor, escutamos melhor. A mim me Claro, encanta. yo comprendo que sí, porque es difícil contar 115, ¿no? Pero por eso le digo, voy a tener que tomar en cuenta la asistencia porque no están conectándose, por lo menos la mitad, yo estaría, o más de la mitad, yo estaría contento, pero hoy día solamente nos hemos conectado 50. Entonces, ya lo veremos. ¿Ya? E, doutor, queda com Deus. Gracias, doctor. Listo, listo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.